¿quién mató realmente a Martin Luther King Jr.? ¿Fue James Earl Ray el verdadero asesino o solo un hombre manipulado para cargar con la culpa? ¿Por qué más de medio siglo después aún persisten dudas y secretos sobre aquel día? Hoy en Sombras del Conflicto presentamos el asesinato de Martin Luther King, la teoría de la conspiración que sacudió al mundo. Un solo disparo en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968, cambió la historia. Martin Luther King Jr., líder de los derechos civiles, cayó abatido en el balcón del Lorraine Motel. La versión oficial apunta a James Earl Ray, pero testigos, pruebas inconsistentes y documentos secretos siembran dudas profundas. Este no es solo un asesinato, es un rompecabezas de poder, silencios y conspiraciones. Empecemos. El escenario previo. Una nación al borde del colapso. Estados Unidos en los años 60 era un país fracturado. El movimiento por los derechos civiles avanzaba con fuerza, pero también despertaba odio y violencia. Marchas pacíficas eran recibidas con represión brutal y las ciudades ardían bajo disturbios raciales. Martin Luther King Jr. se había convertido en la figura central de esa lucha. Con cada discurso, con cada manifestación, sus enemigos crecían. No eran solo grupos racistas locales. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, lo vigilaba día y noche, lo difamaba en informes secretos y lo catalogaba como una amenaza para la seguridad nacional. En ese contexto, King viajó a Memphis para apoyar a los trabajadores sanitarios afroamericanos en huelga. Era una ciudad crispada, donde las tensiones podían estallar en cualquier momento. Allí pronunció su último discurso, aquel en el que pareció anticipar su destino. Puede que no llegue con ustedes, pero he visto la tierra prometida. ¿Sabía que lo iban a silenciar? El disparo en el Lorraine Motel. La tarde del 4 de abril de 1968 parecía rutinaria. King salió al balcón de su habitación en el Lorraine Motel, saludó a sus compañeros y en cuestión de segundos, todo cambió. Un disparo seco atravesó el aire. King cayó herido de muerte. El caos se desató, la gente gritaba, corría, señalaba hacia diferentes direcciones. La policía reaccionó con rapidez inusual y en cuestión de horas, la versión oficial empezó a circular. El tirador era James Earl Ray, que había disparado desde una pensión frente al motel. Su arma fue encontrada, sus huellas estaban allí, y el caso parecía resuelto. Pero los testigos no tardaron en sembrar la duda. Algunos señalaron que el disparo no provenía de la pensión, sino de otra dirección. Otros hablaron de la presencia de hombres misteriosos en la zona antes del asesinato. Y así nació el gran interrogante. ¿Fue Ray el verdadero asesino o solo un chivo expiatorio? Si quieres seguir descubriendo los secretos y misterios detrás de este caso, suscríbete al canal Sombras del Conflicto y activa la campanita para no perderte ningún detalle. James Earl Ray, ¿asesino o chivo expiatorio? Ray fue arrestado semanas después en Londres. Tenía antecedentes criminales, había escapado de prisión y parecía el perfil perfecto de un hombre capaz de asesinar. Confesó su culpabilidad, aunque tiempo después se retractó y afirmó que había sido manipulado. Según Ray, él no disparó. Aseguró que había sido engañado por una figura misteriosa llamada Raúl, quien lo involucró en el plan sin que él lo supiera. Su confesión, dijo, fue resultado de la presión para evitar la pena de muerte. Lo extraño es que, pese a la confesión, la evidencia balística nunca fue concluyente. El rifle supuestamente utilizado no coincidía al 100% con la bala que mató a King.
Incluso expertos señalaron inconsistencias en la trayectoria. ¿Era posible que un hombre tan torpe y sin experiencia en armas de precisión hubiera ejecutado un disparo tan certero desde aquella distancia? Las grietas. En la versión oficial, con el paso de los años, múltiples investigaciones independientes revelaron datos perturbadores. Testigos aseguraron que King fue movido después del disparo, alterando la escena del crimen. Policías que no debían estar allí aparecieron en momentos clave. Y lo más inquietante, archivos desclasificados confirmaron que el FBI tenía un interés enfermizo en destruir la imagen de King. El propio Congreso de Estados Unidos creó un comité en los años 70 para investigar asesinatos políticos, y aunque no logró una conclusión definitiva, sí reconoció que existía la posibilidad de una conspiración. Años más tarde, en 1999, la familia King llevó el caso a un juicio civil. El jurado, tras escuchar decenas de testimonios, concluyó que Martin Luther King Jr. fue asesinado como parte de una conspiración que involucró a agencias gubernamentales y a actores privados. La gran pregunta persiste. Si un jurado determinó conspiración, ¿por qué la versión oficial sigue señalando a James Earl Ray como único culpable? Un legado marcado por la duda. Más de medio siglo después, el asesinato de Martin Luther King sigue rodeado de sombras. Cada documento desclasificado, cada nuevo testimonio, abre más preguntas de las que responde. Para muchos, King fue silenciado porque su lucha trascendía la igualdad racial. En sus últimos años, denunciaba la guerra de Vietnam y cuestionaba directamente al sistema económico. Su mensaje estaba dejando de ser incómodo y comenzaba a ser peligroso para los poderes establecidos. El eco de ese disparo todavía resuena, no solo en la memoria de quienes lo vivieron, sino en una sociedad que nunca recibió una explicación completa. La herida no cicatriza porque la verdad permanece en las sombras. ¿Fue un crimen de odio aislado o un plan calculado desde las entrañas del poder? El asesinato de Martin Luther King Jr. no puede entenderse como un hecho simple ni cerrado. Lo que ocurrió en Memphis es un enigma que mezcla odio racial, intereses políticos y oscuros juegos de poder. Quizá James Earl Ray tuvo un papel, quizá no, pero lo cierto es que su figura por sí sola no explica las contradicciones, los silencios ni las evidencias que apuntan a algo más grande. Este caso es la prueba de que la historia oficial no siempre dice toda la verdad. Es también un recordatorio de que la lucha por la justicia no termina con un disparo, porque las ideas de King, a pesar de aquel 4 de abril, siguen vivas, desafiando a los mismos poderes que intentaron callarlo. Si te interesa descubrir más misterios, conspiraciones y secretos que la historia quiso ocultar, suscríbete a Sombras del Conflicto y activa la campanita. Cada historia que compartimos te acercará a la verdad que aún permanece en las sombras. Hasta la próxima.